Matutina 2015 para dama y caballero, pero tin un Dios ten cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Feliz mainta, bo Dios y mi Dios tem algo de papia con nos hoy. Hoy nos está na Chaluna, 3 de abril 2015 y pa hoy el título de nos devocional da Te asina leo, Señor, ayúdanos. Láganos comenzar con palabra de oración. Nos está escutando a nos temamos danke, nos está agradecido para vida, danke para permitir que nos porte junto a trove para nos por estudiar por palabra. Abre-nos orelhas para nos por compreender, escucha voz a mim en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación está guardado allá en el book de Promesa Samuel capítulo 7 versículo 10-2. Y ahora Samuel acoge un piedra y a ponerle mei de Mispa y Sen y a llamarle Ebenezer, visando te aquinan, Señor, ayúdanos. Opresión filisteo, riba e israelita nan, tabata nan plaga pa hopi aya. Shamgar, Samson, Saúl y David abringa contra nan y a derrotar nan para siempre. En el episodio, Samuel aparece, pero no guía Israel de batalla, pero más bien Samuel su lucha contra el filisteo nan tabata espiritual y él comienza dor de predicar de la ciudad nan de Israel. Si vos vuelve cerca Señor, cuenter vos corazón, quita el Dios nan extranjero y el Astaroth for de mei de vos y dirigí vos corazón na Señor y sirvi él lo libra vos for de man de el filisteo nan. Más después, él reunió una gran asamblea en la Mispa y a celebrar un ayuno solemne que manda el pueblo a confesar nan picanan. Entonces Samuel a ofrecer sacrificio nan y en el momento noticia llega na asamblea que el filisteo nan tabata bin bringa contra nan. El israelita nan tabata yen de temor. La reunión no estaba un concilio de guerra, no estaba tin soldado, no estaba tin arma. Con nantabay para la reunión espiritual. Dios ha intervenido y un tremendo tormenta cae riba el filisteo nan y a destruir nan ejército. Riba el mesmo campo camina 20 años pasar, Israel ha guardado derrotar delante el filisteo nan mata el sacerdote nan y abai que arca de Dios. Para un evento así milagroso, no guardo lubida dor de israelita nan, Samuel alaga nan lanta un enorme piedra como monumento para recordar nan y a llamarle Ebenezer, que significa piedra de ayudanza, visando delante del pueblo, te asina leo, Señor, ayúdanos. Ta asina aquí, israelita nan aguardo liberar for de plunderamiento de filisteo nan durante la administración de Samuel. El recordatorio de Ebenezer no me está guardo lubida dor de iglesia tampoco. Misa, que ya acaba, ten centenares de instituciones religiosas del mundo que toma el título aquí para identificar nan mes y ten gente y hasta iglesia nan que usa el nombre regularmente, pero el recordatorio que me está refiriendo a está doble. Promete tem necesidad hoy de un reavivamiento de verdadero religión de corazón, manera a guardo experienciar dor de Israel de antes.
Arrependimento é o primeiro passo que este guardo tomar door de tur que volve na Deus. Ninguém gente por hacer essa aqui para outro. Individualmente, nos mestre humillar nos alma delante de Deus e pone nos ídolos en banda. De dos, Deus vinda guia nos te aqui e Deus estava com nós en cada circunstância, hasta en aparente derrota. Mi querida dama y mi querido caballero, esa aquí nota quizás un buen momento para reconocer que Dios ayudaba te asinaleu. Valora vos circunstancia y lo mira con bon Dios tabata pavo laganos reza. Tata de amor, nos te agradecido que vos ayuda nos te asinaleu. Sin vos de nos vida, nada nos lo tabatata. Laga esa que ayuda-nos para nos por glorificar buen nombre hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amiga, amigo, me quiero desear un feliz día. Ebenezer, te aquinan, Señor, ayúdanos. De mañana con Dios poder. Matutina 2015 para tur dama y caballero, pero ten un Dios den cielo, un resumen diario, un devocional para florecer tu vida espiritual. 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.